datos de forma redundante. RAID nos va a ofrecer mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento que si tuviéramos un solo disco duro o grupos de discos duros independientes. En este método, la información se reparte entre varios discos usando técnicas, por ejemplo, de entrelazado de bloques, conocido como, por ejemplo, como RAID de nivel 0. Tenemos la duplicación de discos, conocido como RAID de nivel 1, que nos va a proporcionar redundancia, por ejemplo, reducir tiempo de acceso y también obtener mayor ancho de banda para leer y escribir más sobre un disco, así como la posibilidad de recuperar un sistema de nivel 0 la avería de uno de los discos. Y esta es una de las razones más importantes de por qué buscamos utilizar esta tecnología, sobre todo en ambientes de producción. Un RAID para el sistema operativo aparenta ser un solo disco duro lógico. También se lo pueden ver como un. Entonces, cuando el sistema operativo va a instalarse o el sistema operativo va a usar el arreglo, el sistema operativo no va a ver el número de discos que conforman el arreglo, sino va a ver un dispositivo como si fuera una unidad lógica que representa a ese arreglo. Bien, la tecnología de RAID protege los datos contra el fallo de una unidad de disco duro. O sea, la idea es que tengamos redundancia de discos. En caso de un fallo físico de un disco, sabemos que lo que estaba en información guardada en ese disco automáticamente la tiene otro disco. Entonces, esta es la característica más importante en este caso. Entonces, si se produce un fallo, RAID mantiene el servidor activo y en funcionamiento hasta que podamos sustituir el disco que por alguna razón está defectuoso. RAID ofrece varias opciones que las denominamos niveles de RAID, cada una de las cuales proporciona un equilibrio distinto entre tolerancia a fallos, que puede estar relacionado a su rendimiento o al costo de implementar uno de esos niveles de arreglos. Todos los sistemas RAID suponen la pérdida de parte de la capacidad de almacenamiento de los discos. Esto es importante, ¿no? A excepción del RAID 0 en realidad, pero todos los sistemas RAID van a suponer la pérdida de la capacidad de almacenamiento de discos. Eso lo vamos a ver cuando analicemos los niveles. Ya sea si queremos conseguir redundancia para almacenar los datos de paridad. Sobre todo vamos a tener pérdida de parte de la capacidad de almacenamiento de los discos cuando usamos los RAID que tienen la capacidad de ser tolerante a fallos. Pero hay ciertos niveles de RAID que lo que buscan es mayor velocidad y mayor espacio de disco. Y en ese caso, pues no perdemos capacidad de almacenamiento, más bien ganamos capacidad de almacenamiento, pero en cambio perdemos la redundancia y la tolerancia a fallos. Los sistemas RAID profesionales deben incluir los elementos críticos por duplicado, por ejemplo, fuentes de alimentación y ventiladores redundantes. El concepto de hot swap también, es decir, que podamos sacar un disco y ponerlo en caliente. De poco sirve disponer de un sistema tolerante a fallo de un disco si después falla, por ejemplo, la fuente de alimentación, que puede provocar la caída del sistema. Y esto es interesante. Cuando hablamos de servidores puros que están en un data center, pues la posibilidad de que tengamos una duplicidad de cada uno de los elementos es importante. Entonces, un servidor grande se conecta por dos fuentes de energía eléctrica. Tiene ventiladores redundantes y obviamente en la parte operativa, todos los dispositivos del servidor hay respaldos. Por ejemplo, si una memoria se daña, se dispone de memorias para reemplazarlo. Si los discos se dañan, debemos tener de discos disponibles para reemplazarlos. Y gracias a las características de RAID, pues automáticamente se sincronizan los discos y podemos otra vez obtener redundancia para evitar un posible fallo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un RAID? La primera ventaja es, dependiendo obviamente del nivel de RAID, la tolerancia a fallos. En este caso, RAID protege contra pérdida de datos, sobre todo cuando tenemos
un RAID en donde todo lo que guardamos en un disco automáticamente se replica en otro disco de forma transparente para el usuario e incluso para el sistema operativo en ciertos casos. También otra de las ventajas de RAID es mejorar el rendimiento y la velocidad. Dependiendo del nivel de RAID y de las características que tienen los RAID, pues la lectura y escritura en los discos suele ser mucho más rápida que cuando tenemos discos por separado. Luego tenemos mayor fiabilidad. En este caso, RAID emplea dos técnicas para aumentar la fiabilidad: la redundancia de datos y la paridad de datos. Cuando hablamos de la redundancia de los datos, implica el almacenamiento de los mismos datos en más de una unidad. Esto es más eficaz, pero también es muy costoso. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener redundancia de datos, si yo tengo un disco de 1 tera, tendré que tener otro disco de 1 tera para que haya redundancia. Es decir, tengo que invertir en más discos duros para que yo pueda tener esta característica de este tipo de red. La otra opción es la paridad de datos. Esta se realiza mediante un algoritmo matemático. Es menos costoso que la redundancia, ya que no requiere el uso de un conjunto redundante de unidades de disco. Otra de las ventajas que tiene los RAID es la alta disponibilidad. Aquí le podemos dividir en dos aspectos: la integridad de los datos y la tolerancia a fallos. Cuando hablamos de la integridad de datos, es la capacidad de obtener los datos adecuados en cualquier momento. En este caso tendríamos reparación dinámica de sectores, que puede ser debido a errores de software. La tolerancia a fallos nos da la capacidad para mantener los datos disponibles en caso de que se produzca uno o varios fallos del sistema, sobre todo cuando se tiene un fallo físico de un disco o un disco se echa a perder. Bien, ¿cuáles son los tipos de RAID? Existen dos tipos de tecnología de RAID. Una es basada en software y la otra es basada en hardware. Obviamente nosotros aquí en clases solamente podremos utilizar la que es basada en software, pero ya en la vida real, en data center, en organizaciones donde tenemos que montar servidores y sistemas operativos ya en producción, lo recomendable es utilizar el tipo de RAID que usa la tecnología basada en hardware. Como veremos, cada uno de ellos, tanto el de software como el de hardware, tienen sus ventajas y sus desventajas. A su vez, RAID basado en hardware puede ser basado en host o basado en un RAID externo. La ventaja de los RAID basados en hardware es su independencia de la plataforma y también su independencia del sistema operativo. Es decir, que el RAID se hace antes de instalar el sistema operativo. Y por tanto, el sistema operativo, cuando se va a instalar en ese equipo, verá ya el RAID previamente realizado y por tanto, cuando utilice los discos, los verá como una unidad lógica desde el momento en que va a formatear o a empezar a instalarse el sistema operativo. Sí, entonces lo que va a pasar es que el sistema operativo lo va a ver como un gran disco duro más y además con capacidades de lectura y de escritura mucho más rápidas. Y las otras ventajas que nos proporciona en este caso RAID. Cuando usamos la tecnología de RAID basada en software, en la mayoría de los casos no son implementaciones adecuadas y cada vez son menos empleados, pero nosotros para poder ver cómo funciona haremos una práctica con RAID a nivel de software. El software RAID puede ser una opción apropiada cuando el factor de decisión sea el costo, ¿no? El valor de la inversión inicial. Hay sistemas operativos de redes como el NetWare, el Windows NT y los Linux que incluyen software de RAID, que nos permiten pues ya utilizar directamente RAID. Entonces, tus Windows, incluso el Windows 10, el Windows 7, los Linux, los Unix, los Macintosh, todos tienen de alguna manera ya soporte de RAID. ¿Ok? El asunto que cuando nosotros usamos un RAID con tecnología basada en software, hay que entender que tanto la CPU, la memoria, el procesamiento o la gestión de memoria y el uso de los discos, pues serán manejadas por el equipo. Y por tanto, eso puede conllevar
a que el equipo tenga que realizar también esas tareas y por tanto podría ralentizar un poco las aplicaciones que se ejecutan en el servidor. Bien, las soluciones RAID dependen del software para controlar la matriz. Sin embargo, las matrices basadas en software ejecutan todos los comandos de entrada-salida y los algoritmos con numerosas operaciones matemáticas en la CPU del host donde hemos instalado la tecnología RAID. Esto puede, como ya dijimos, hacer que el sistema se vuelva un poco más lento, ya que va a aumentar el tráfico entre el bus PCI del host y la utilización de las interrupciones de la CPU. El uso del software RAID puede degradar el rendimiento del sistema hasta un nivel que podría resultar más costoso actualizarlo, ¿no? Entonces, tendríamos que determinar si en realidad se requiere implementar un nivel de RAID por software, porque ya en producción, ya cuando tenemos servidores reales y equipos reales, lo recomendable siempre ha sido utilizar la tecnología de RAID por hardware. A diferencia de las matrices basadas en software, las que están basadas en hardware utilizan controladores RAID que se conectan a la ranura PCI del equipo. Con tan solo una diferencia mínima de precio con respecto al costo del controlador que se necesita para el software RAID, el hardware RAID ofrece ventajas significativas en lo que respecta a rendimiento, integridad de datos y gestión de matriz. Entonces, lo que se suele revisar, sobre todo en servidores, es que tenemos unos famosos controladores o tarjetas que se denominan Smart Array, sobre todo en la línea de HP. Los de estos Smart Array son tarjetas en donde se tiene toda la tecnología para ahí conectar los discos duros. Y este Smart Array tiene su propia CPU, tiene su propia memoria y tiene sus propios algoritmos mínimos necesarios para que en esta tarjeta se pueda configurar el RAID del nivel que soporte la tarjeta. Entonces, generalmente nosotros podemos entrar a esta tarjeta o a esta controladora al momento de prender el equipo, de la misma forma como cuando entramos a la BIOS del equipo. Pues cuando nosotros entramos a la BIOS del equipo, por ejemplo, en su laptop o en su máquina de escritorio, ustedes al prender el equipo van a ver por pocos segundos que necesitan presionar una tecla F1, Delete, F12, F9, lo que tenga cada fabricante. Y ahí ustedes entran a la BIOS de su equipo. Cuando tenemos un Smart Array, asimismo nos saldrá un mensaje por pocos segundos en donde nos dice que presionemos una tecla para entrar a la BIOS del Smart Array, donde podremos ejecutar el software que nos permitirá crear o configurar el ecosistema RAID. Entonces, como vimos, el hardware de RAID basado en host supone un mayor rendimiento que el RAID basado en software. Sin embargo, la solución más profesional y de gama alta es la solución de hardware a través de una RAID externa. En el caso de las operaciones RAID, se llevan a cabo mediante un controlador situado en el subsistema de almacenamiento RAID externo, que se conecta al servidor mediante adaptadores de host SCSI o FreeRAID Channel. Aquí nos está hablando de lo que se conoce como NAS, ¿sí? Que son sistemas de almacenamiento por red. En este caso, también se habla de las famosas redes de almacenamiento por red, que nos permite tener tecnologías en nuestro centro de datos donde tenemos equipos específicos de discos que nos dan soluciones de RAID externa. Entonces podríamos tener un servidor específico de almacenamiento donde aquí tenemos n número de discos duros y cada disco duro siendo controlado por su sistema de RAID externo. Y los servidores reales, pues a través de una conexión, como ya vimos, que sea SCSI o que ya sea por canal de fibra, acceden a estos dispositivos de almacenamiento que tienen las características de RAID. Entonces, las soluciones RAID externas son independientes del sistema operativo,
aportan mayor flexibilidad y permiten crear sistemas de almacenamiento de gran capacidad para servidores, sobre todo de gama alta. Bien, ahora vemos cuáles son los niveles de RAID que nosotros podríamos configurar. Entonces, la elección del diferente nivel de RAID va a depender de las necesidades del usuario en lo que respecta a factores como seguridad, velocidad, capacidad y coste. Cada nivel de RAID nos ofrece una combinación específica, ya sea de tolerancia a fallos, en este caso redundancia, de rendimiento y de costo. Y están diseñados para satisfacer las diferentes necesidades de almacenamiento que tengamos. La mayoría de los niveles RAID pueden satisfacer de manera efectiva solo uno o dos de esos criterios. No hay un nivel de RAID mejor que otro. Cada uno es apropiado para determinadas aplicaciones y entornos informáticos, es decir, que nosotros vamos a elegir el RAID dependiendo de lo que requiramos de acuerdo a las necesidades de la organización y de por qué estoy instalando el servidor, para qué lo voy a usar y qué prestaciones quiero brindar con ese servidor, con el sistema operativo. De hecho, resulta frecuente el uso de varios niveles RAID para distintas aplicaciones del mismo servidor. Oficialmente existen 7 niveles de RAID, iniciando por el valor 0, que sería el primer RAID, el RAID 0, y el último, que sería el RAID 6, que han sido definidos y aprobados por el RAB, que es el RAID Advisory Board. Pero existen las posibles combinaciones que se pueden hacer de los diferentes RAID de los 7 niveles, es decir, podemos hacer combinaciones 1 y 0, 5 y 0, por ejemplo, 0, 1, 0 más 1, etc. Los RAID que más se configuran son el 0, el 1, el 0 más 1 o 1 más 0 y el 5. Estos son los 3 o 4 niveles de RAID que más se configuran y el que están presentes por defecto tanto en los sistemas operativos como también en las controladoras de discos que soportan RAID. Y vamos a analizar cada nivel de RAID para ver qué prestaciones tiene. Empecemos con el RAID 0. El RAID 0 se llama también Disk Stripping. ¿Qué características nos da? Nos dice que nos va a dar la más alta transferencia, pero sin tolerancia a fallos. ¿Ok? También conocido como separación o fraccionamiento, que vendría a ser de alguna manera en la traducción de stripping. Los datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen entre varias unidades. Este nivel de arreglo o matriz no ofrece tolerancia a fallos. Ojo, cuando hacemos un RAID 0 no tenemos tolerancia a fallos, pero en cambio sí tenemos muy alta velocidad de transferencia. El fallo de cualquier disco de la matriz tendría como resultado la pérdida de los datos y sería necesario restaurarlos desde un respaldo o desde una copia de seguridad. Por lo tanto, RAID 0 no se ajusta realmente al acrónimo de RAID. ¿Por qué? Porque no ofrece tolerancia. Consiste en una serie de unidades de disco conectadas en paralelo que permiten una transferencia simultánea de los datos a todos ellos, con lo que se obtiene una gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura. La velocidad de transferencia de datos aumenta en relación al número de discos que forman, en este caso, el RAID. Esto representa una gran ventaja en operaciones secuenciales con archivos de gran tamaño. Por lo tanto, este arreglo es aconsejable en aplicaciones de tratamiento de imágenes, audio, video, CAD/CAM, es decir, almacenamiento a gran velocidad, pero que no requiera tolerancia a fallos. Para nosotros configurar un RAID 0, necesitamos al menos de 2 discos. ¿Ok? Entonces aquí supongamos que cada disco tiene 1 tera. Este tiene 1 tera, este tiene 1 tera, este tiene 1 tera y este tiene 1 tera. Entonces, mi arreglo generará una unidad lógica que verá el sistema operativo para instalar o para usar de 4 teras. Es decir, que sumaría la totalidad de todos los discos en una única unidad lógica.
Teníamos 1, 2, 3, 4 teras. Lo interesante aquí es que si nosotros queremos grabar la información en este arreglo, nosotros tendremos que entender que cuando grabamos información en este arreglo, supongamos que yo estoy grabando este código binario, supongamos, ¿ok? Entonces los dos primeros se grabaría aquí, los siguientes se grabaría aquí, los siguientes se grabaría aquí y los siguientes se grabaría aquí. Como se dan cuenta, no graba todo en un solo disco, sino que la información la reparte en los 4 discos, haciendo que la velocidad que yo tengo para escribir, en este caso, en este ejemplo, sea por 4. Porque a la vez estaría escribiendo en este, en este, en este y en este, y grabar toda esta información equivaldría al tiempo que me demora en grabar esta porción. Porque en este tiempo yo grabaría toda la información, porque grabaría por separado en cada disco. Entonces, la velocidad que tengo de lectura y escritura realmente es muy superior a que si tuviéramos un solo disco. Entonces, como vemos aquí, si yo grabo un archivo A, y luego se graba el B, el C, y se va repartiendo entre todos los discos de forma secuencial. Y de esa manera, pues yo tengo la configuración de este RAID 0. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahora tenemos el RAID 1. Cuando hablamos del RAID 1, este significa mirror o mirroring. En este caso, este sí representa 100% el acrónimo de RAID. ¿Por qué? Porque significa redundancia. Igual de rápido, pero más seguro. También llamado mirroring o duplicación, creación de discos en espejo. Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que se realiza una copia en todo momento de los datos que se están modificando. RAID 1 ofrece una excelente disponibilidad de los datos mediante la redundancia total de los mismos. Para ello, se duplican todos los datos de una unidad o matriz hacia la otra. De esta manera se asegura la integridad de los datos y la tolerancia al fallo. Pues en caso de avería, la controladora sigue trabajando con los discos no dañados sin detener el sistema. ¿Qué significa esto? Yo tengo un servidor y este servidor tiene varios discos y tenemos los foquitos de los discos. Entonces, si un disco se muere y yo tengo, por ejemplo, RAID 1 aquí y RAID 1 acá, la información de este disco sé que está duplicada en este otro disco. La información de este disco sé que está duplicada en este disco. Entonces, supongamos que se me mueren los dos discos. Entonces, como estos discos de acá siguen trabajando, el sistema sigue funcionando, no se detiene. Y nosotros podríamos sacar este disco y reemplazarlo con uno nuevo. Sacar este disco y reemplazar con uno nuevo. Dependiendo de la tecnología del servidor, esto se lo puede hacer en caliente, es decir, sin apagar el equipo. Simplemente se saca el disco, se inserta el nuevo disco y la controladora del RAID se encarga automáticamente de sincronizar otra vez los discos y volver a copiar toda la información de este disco al otro disco. Y de esa manera seguir funcionando. Esa es una de las ventajas que tiene en este caso el RAID 1. Los datos se pueden leer desde la unidad o matriz duplicada sin que se produzcan interrupciones. RAID 1 es una alternativa costosa para los grandes sistemas, ya que las unidades deben añadirse en pares para aumentar la capacidad de almacenamiento. RAID 1 es una buena solución para las aplicaciones que requieren redundancia cuando hay solo 2 unidades disponibles. Los servidores de archivos pequeños son un buen ejemplo. Para que nosotros tengamos un RAID 1 se necesita un mínimo de 2 unidades para implementar una solución. Aquí tenemos, por ejemplo, RAID 1 entre estos dos discos, RAID 1 entre estos dos discos, RAID 1 entre estos dos discos y RAID 1 entre estos dos discos. Entonces, todo lo que yo grabo en A automáticamente hace un espejo hacia el otro disco. Como vemos, toda la información está
duplicado. De tal manera que no me importa que uno de esos discos falle, que yo sé que tengo esa información. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Supongamos que aquí tengo 1 tera y aquí tengo 1 tera. A esta unidad lógica que tengo aquí, el sistema operativo le verá como 1 tera. No le verá como 2 teras. ¿Por qué? Porque los dos discos de 1 tera generarán una unidad lógica de 1 tera. A sabiendas que todo lo que yo grabe en esa unidad lógica, internamente y de forma física, se está haciendo un mirror, haciendo un espejo. ¿Okay? Esa es la característica del RAID 1, que es el más utilizado porque nos permite tener alta disponibilidad de datos. Bien, ¿qué otros niveles tenemos? Pues las combinaciones de 0 más 1 o 1 y 0. Entonces tenemos RAID 0 más 1 o RAID 1 y 0. Esta es la combinación de los arreglos anteriores que proporcionan velocidad y tolerancia a fallos de forma simultánea. Al ser una variedad de RAID híbrida, por ejemplo RAID 0 más 1, este va a combinar las ventajas del rendimiento que nos da RAID 0 con la redundancia que nos aporta en este caso el RAID 1. La principal desventaja es que necesitamos al menos 4 discos y solo 2 de ellos se utilizan para almacenar datos. Entonces, si yo tengo 4 discos de 1 tera, el resultado final va a ser que tengo disponible para almacenar 2 teras. Las unidades se deben añadir en pares. Cuando se aumenta la capacidad, lo que multiplica por 2 los costos de almacenamiento. Se puede obtener las mismas ventajas utilizando RAID 5 a un precio más reducido. Entonces, RAID 5 vendría en cierta medida a solucionar el problema de que tengo que tener muchísimos discos para implementar la solución. Y RAID 5 ofrece una opción un poco más económica. Bien, sin embargo, RAID 0 más 1 es la que ofrece el rendimiento más alto de todos los niveles de RAID. Y es el único de los niveles RAID que puede tolerar en forma simultánea fallos en varias averías. Bien, entonces aquí tenemos las opciones, ¿no? RAID 0 más 1 es excelente solución para cualquier uso que requiera gran rendimiento y tolerancia a fallos, pero no una gran capacidad. Se utiliza normalmente en entornos como servidores de aplicaciones que permiten a los usuarios acceder a una aplicación al servidor y almacenar datos en los discos duros locales, o como servidores de sitios web que permiten a los usuarios entrar al sistema para localizar y consultar información. Entonces ahí veamos cómo está, ¿no? Aquí tenemos el RAID 0 más 1, donde todo esto está con RAID 0 y todo esto que está con RAID 0 se unen para hacer un RAID 1. Acá el RAID 1 más 0, en cambio tenemos un espejo entre estos dos y un espejo entre estos dos y luego se unen los dos para hacer un espejo. Bien. El otro nivel de RAID que tenemos es del RAID 5. Como les había dicho, el RAID 5 vendría a ser como una solución intermedia para no tener que invertir en tantos discos. Entonces, ¿qué características me da RAID 5? RAID 5 me da comprobación y rapidez, seguridad y velocidad y acceso independiente con paridad distribuida. Este arreglo ofrece tolerancia a fallos, pero también optimiza la capacidad del sistema, permitiendo una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento alternativo por bloques en todos los discos del conjunto. Si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en tiempo real sobre la marcha mediante una simple operación lógica de O exclusivo, sin que el servidor deje de funcionar. Así pues, para evitar el problema del cuello de botella que plantea el RAID 4 con el disco de comprobación, el RAID 5 no asigna un disco específico a esta misión, sino que asigna un bloque alternativo de cada disco a esta misión de escritura. Al distribuir la función de comprobación entre todos los discos,
se disminuye el cuello de botella y una cantidad suficiente de discos puede llegar a eliminarse completamente, proporcionando una velocidad equivalente o cercana al RAID 0. RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y de uso preferente para las aplicaciones de servidor básicas para la empresa. Aunque debo confesar que últimamente se ha dejado un poco de usar y se plantea más un RAID 1 o un RAID 0. Comparado con otros niveles de RAID con tolerancia a fallos, RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-costo en un entorno con varias unidades. Este nivel de arreglo es especialmente indicado para trabajos con sistema de multiusuarios. Se necesita un mínimo de 3 discos para implementar una solución RAID 5. Su resultado óptimo de capacidad se obtiene con 7 o más discos. Entonces, no es que sea tan, porque con 7 o más discos ya es muy costoso. Bien, ¿cómo funciona el RAID 5? Entonces, como vemos, la solución más económica desde el punto de vista de costo por megabyte, que ofrece la mejor relación precio, rendimiento, disponibilidad para la mayoría de los servidores. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, nuestro sistema de RAID 5 con varios discos, donde vamos almacenando, por ejemplo, en el disco A la información, en el disco B la información, pero dejamos una parte del disco para este cálculo de paridad, que nos va a permitir en cualquier momento, si se falla uno de estos discos y se muere, con los cálculos de paridad reemplazar este disco con otro y recuperar la información que corresponde a ese disco. Entonces, lo que hace en realidad es un chequeo de redundancia cíclica y que va a ir calculando con una operación matemática cómo recuperar la información de los discos. Bien, veamos un cuadro de las máximos y mínimos cantidades de discos que se pueden ordenar para los diferentes niveles de RAID. Para el nivel de RAID 5 necesitamos mínimo 3 discos, un máximo de 16. Para el nivel 4 no se usa, necesita mínimo 3 discos, no está determinado el máximo. Para el nivel de RAID 3, que tampoco se usa mucho, necesitamos 3 discos. No hay especificación del máximo de discos. Para el nivel de RAID 2, no hay un mínimo de discos y tampoco está establecido el máximo. Y luego tenemos el nivel 1 y el 0. Para el 1 necesitamos un mínimo de 2 discos y un máximo de 2 discos porque se hace entre 2 discos. Y el nivel 0 necesitamos un mínimo de 2 discos y un máximo de 16 discos. Yo a esto le aumentaría un resumen donde pondría los siguientes datos. Quieren ver si me alcanza aquí. Entonces yo pondría, por ejemplo, la velocidad de lectura. Pondría la velocidad de escritura. Y pondría si tiene o no redundancia. Donde yo pondría aquí los niveles de RAID 0, el nivel de RAID 1, el nivel de RAID 5 y el nivel de RAID 1 más 0. Entonces, entendiéndose a X como un solo disco, la velocidad que tendría en este caso de lectura en un RAID 0 sería de 2X. Tomando que X sería igual a un HD, ¿no? A un disco. Entonces, en 0 la velocidad de lectura es 2X, la velocidad de escritura es 2X y tenemos redundancia. Cuando tenemos 1, la velocidad de lectura es muy buena, pero la velocidad de escritura no, porque recuerden que tiene que escribir en un disco y en el otro disco. Aquí no tenemos redundancia y aquí sí tenemos redundancia. En el nivel 5,
Ah, la velocidad de lectura no es tan rápido, pero sí mejora un poco. Y la velocidad de escritura aquí, en cambio, desmejora, no es tan buena por los cálculos que tiene que hacer. Pero la ventaja es que sí hay redundancia. Cuando hacemos 1 más 0, pues aquí tenemos las mejores características en velocidad de lectura, muy buena velocidad de escritura y tenemos redundancia. ¿Qué vendría a ser las características que en este caso me brinda el write 0, 1, 5 y 10? Tomen en cuenta que la mejor solución para hacer un write siempre va a ser el uso de hardware. Entonces, si vamos a hacer un write, siempre intentar hacerlo a nivel de hardware. Pero nosotros vamos a hacer una práctica ahorita mismo para intentar hacer nuestro sistema de write por, por software. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir un nuevo archivito. ¿Ok? Y en este archivito les voy a decir en qué va a consistir la práctica. Entonces, vamos a hacer un uso de write por software. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar en nuestra máquina virtual? Vamos a agregar 2 discos. Podrían ustedes, si gustan, retirar el disco que está allí, aunque no les recomiendo porque nos podría dar un error por el tema del F-Setup, así que simplemente yo sugeriría agregar 2 discos. Lo importante de esto es que estos 2 discos sean del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, primero que tenemos que hacer. Lo segundo que vamos a hacer es instalar el aplicativo para el RAID que se llama MDADM. MDADM. Y luego tendríamos que reiniciar. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar que tengamos los 2 discos, ¿no? Chequear que tengamos los 2 discos y ya está. Luego de eso, podríamos crear una partición que ocupe todo el disco, del uno y del otro disco, que tenga un tipo FD. El tipo de partición que va a tener en este caso, el disco 1 y el disco 2, la partición que vamos a crear, tiene que ser de tipo FD. Y obviamente tiene que ser del mismo tamaño, tanto en el disco 1 como en el disco 2. Del mismo tamaño. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es con MDADM crear nuestra unidad lógica, que le vamos a llamar MD, que podría estarse llamando MD0. Este MD0 va a usar las dos o ambas particiones. ¿Ok? Luego de eso, vamos a formatear la nueva unidad lógica, que seguramente se llamará dev MD0. Y finalmente, vamos a montar slice dev
MD0 en alguna carpeta que nosotros queramos para ver su correcto funcionamiento. Y más o menos ese es el proceso que vamos a hacer con nuestra máquina virtual para poder hacer la práctica inicial de Write. No sé si tienen una pregunta aquí. Yo podría cambiar el orden de esto, hacerlo así, para no estar reiniciando dos veces. Pero bueno, ahí vemos. Cualquiera de las dos formas va a funcionar. Muy bien, ¿estamos listos entonces? Ok, dígame. Un HD es un disco, ¿verdad? Sí, hard disk. Hard disk, ya dije, gracias. Disco duro. Aunque ya sabemos que los discos se llaman SD, VDE, como vimos la clase. Bien. ¿Estamos listos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos dos discos. Para eso, ustedes ya saben cómo crear discos, ¿verdad? Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla completa para que vayan viendo cómo yo lo hago. Pero recuerden que yo no uso VirtualBox, pero si alguno de ustedes quiere compartirme su pantalla y podemos usar el VirtualBox de uno de ustedes para que todos vean cómo sería el proceso de crear los discos, pues bienvenido. Bien, entonces yo voy a crear el disco. Lo primero que voy a ver es si mi máquina virtual está prendida. Si la tengo prendida, la voy a apagar. Podría yo aprovechar aquí e instalar el MDADM y Perdón, ingeniero, luego... tal vez desea que comparta la máquina virtual. Sí, sí, muchas gracias. Pero te voy a dejar de compartir. Muy bien, entonces ahí tienes un CentOS 7, ¿ok? Tienes dos discos, el CentOS 7 VDI de 8 GB, el 107 1 VDI de 10 GB, que fue el que usamos para aprender a particionar y montar, ¿se acuerdan? Ahora lo que vamos a hacer es crear dos nuevos discos. Esta máquina la tienes apagada, perfecto, ándate a configuración. Acá en la parte superior, ese. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear dos discos nuevos. Entonces vamos a almacenamiento. Entonces haces clic donde dice controlador SATA. Muy bien, y vamos a crear dos discos. Vamos a crear un nuevo disco. Haces clic en ese, en el de la derecha, exacto, ese. Y pones crear. Haces un clic donde dice crear. Muy bien. Pones next. Next. Y aquí la clave es que los dos discos sean del mismo tamaño. Podrías tú crear dos discos de 5 o dos discos de 10, lo que tú gustes. O los dos de 8 si le quieres dejar tal y como está. Bien, está muy bien, 10 gigas. Perfecto, creaste el disco, selecciónalo. Haz clic en seleccionar. Antes de eso podrías crear el otro de una vez, pero tendrías que seleccionar luego los dos. Donde crear. Next, next, créalo de 10. Crear. Muy bien, entonces tienes que seleccionar los dos discos. Veré si te deja seleccionar los dos o si no, uno por uno. Seleccionas el uno, agregas otra vez por ahí mismo, ahora selecciona el otro y ahí tiene en este caso el 107 2 BDI y el 107 3 BDI, que serían los dos discos. Aceptar. Y ahí sí podría ya iniciar su máquina virtual. Y ahí nos esperaría para hacer todos juntos la práctica. Bien. Muy bien, yo regresé a mi máquina y yo voy a hacer lo mismo, pero desde mi sistema de virtualización. Entonces yo me voy a conectar a mi máquina. Tengo aquí esta máquina, recuerden que no la pude apagar todavía.
La voy a apagar. Ahí está. Entonces la voy a apagar. Es obvio que tengo que apagarla para poder agregar los discos, ¿no? Entonces me voy a información, agregar hardware. Pero recuerden que yo también tengo en este equipo otros discos, ¿no? Entonces yo voy a crear también unos discos de 10 gigas. Le digo finalizar. ¿No? Y como ven, yo tengo mi disco 3. Voy a agregar otro de 10 gigas. Finalizar. Y ya tengo mis 4 discos, ¿no? El primer disco donde está el sistema operativo, el segundo disco donde yo tenía, en este caso, el que usamos para la práctica anterior, y este disco 3 y este disco 4, que es lo mismo que acabamos de hacer con el VirtualBox. Y estoy listo para arrancar mi máquina. Y ya espero que se prenda para yo poder conectarme a ella. ¿De acuerdo? Entonces, ¿les parece si les grabo la clase de la práctica a partir de aquí? Sí, genial. Me conecto primero y empiezo la clase. Los videos de las clases pasadas ya están subidos a la plataforma, no sé si ya se fijaron. Bien. Ok, me pide mi contraseña y ahí estoy. Muy bien, ahora sí empezamos la grabación. Bien, entonces lo primero que está establecido de lo que vamos a hacer es agregar los dos discos, ya lo hemos hecho, y que sean del mismo tamaño. Y lo segundo nos dice que vamos a instalar MDADM. ¿Ok? Entonces, antes de eso voy a chequear que tenga los dos discos. Para chequear que tenga los dos discos uso el comando lsblk, que ya habíamos visto en las clases pasadas, ¿no? Presiono Enter y ustedes ven que tengo el BDC y el BDD, porque en este caso el BDB que tengo aquí ya lo usamos en la clase pasada para datos de respaldo, recordarán. Y yo tengo estos dos nuevos discos, este de 10 gigas y este de 10 gigas. El uno se llama BDC y el otro BDD, que es algo que yo voy a anotar. Entonces, en un disco mío se llama BDC y el otro disco se llama BDD. Entonces, ustedes también deberían hacer lo mismo, anotar el nombre de los dos discos nuevos que hemos agregado, BDC y BDD. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es instalar MADM. Entonces le decimos install MDADM. Este es el software que va a permitir gestionar el RAID. Entonces vamos a instalar. Le decimos que sí. Y ya se ha instalado el MDM. Como ustedes vieron, no demoró nada en instalarse. Podríamos mandar a reiniciar para verificar que todo esté ok, pero como ya tengo los discos, yo no voy a reiniciar. Yo puesto de que ya estoy listo porque los discos están y tengo el software. Y el software no creo que me pida información adicional. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que es crear una partición en cada disco que sea de tipo fd. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creamos una partición? Con el comando fdisk. Entonces le decimos fdisk, /dev y el nombre de mis discos. El primer disco era BDC, digo BDC. Entonces estoy ahí, le digo N de nueva partición, P de primaria, la 1 desde 2048 hasta el final. Voy a usar todo el disco en esta partición para hacer, en este caso, nuestro. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar el tipo. Pongo la letra T de tipo y me dice que puedo presionar la letra L para ver los códigos. Veamos los códigos, aunque ya sabemos que el código que voy a poner es del FD, pero veamos. Si ustedes ven aquí, el FD, que está aquí, es Linux Write Auto, que es el que vamos a usar.
Le digo el código FD. Miren cómo dice que se cambió el tipo de la partición de Linux a Linux Write Autodetect. Entonces yo pongo P para ver cómo quedó las particiones. Y ustedes ven que ocupó el BDC1 todo el disco y que tiene el tipo FD, el ID FD, que significa Linux Write Autodetect. Como ya está ok, grabo y salgo. Ahora voy a hacer lo mismo para el otro disco, fdisk, /dev, BDD. Recuerden que en su caso no se va a llamar BDD, seguramente se llama SDD. Bien, entonces verifico que es BDD. Si lo verifico, presiono Enter. Le digo nueva partición, primaria, la 1, desde ese sector hasta ese último sector. Le cambio el tipo, ya no listo los códigos porque ya sé que es del FD, pongo FD. Y miro cómo dice que cambió el tipo de partición de Linux a Linux Write. Pongo P para ver cómo quedó y ahí vemos que efectivamente esta partición ahora es tipo FD. El ID que tiene es FD. Grabo y ya tengo en este caso las dos particiones listas. Puedo poner un LSBLK y ustedes ven cómo tanto el uno como el otro es de 10 gigas y vamos nosotros a configurar, en este caso, como un write. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro arreglo, o nuestro write. Para eso usamos el comando md adm. Le digo que voy a crear una nueva unidad que le voy a llamar /dev md0. Si me da un error, significa que debía haber reiniciado el sistema. Si no, pues vamos bien. Luego me dice, ¿qué tipo de nivel? Perdón que le interrumpa. No me valió a mí el hacer el anterior. Termino y ayudamos a todos, ¿ya? Listo, perdón, muchas gracias. Ok, entonces digo md adm -c /dev md0 menos L, que es el label, que puede ser 1, 0, 5, el nivel que queramos. Nosotros vamos a hacer un arreglo tipo espejo. Es decir, que de los dos discos de 10 se va a ver como uno solo de 10. Es decir, uso 20 gigas, uso un disco de 10, otro disco de 10, y se va a ver como un solo disco de 10. Voy a hacer espejo. Entonces le digo nivel 1. ¿Cuántos discos voy a usar? 2. ¿Cuáles son los discos que voy a usar? /dev, la partición BDC1 y /dev, la partición BDD1. Entonces verifico que esté bien. Es de esta partición, muy bien, y es de esta otra partición. Ustedes se dan cuenta que yo me tomo mi tiempo, a pesar de que estoy seguro de que esté correcto las cosas, porque si nos equivocamos, pues adivinen lo que puede pasar. Se daña, ¿no? Muy bien, presionamos Enter y nos da una advertencia. Nos dice, este arreglo tiene un metadata que inicia y que no puede ser switchable para que sea un dispositivo de arranque. Nos está diciendo que si este arreglo va a ser un arreglo que va a servir para instalar el sistema operativo y que el sistema operativo arranque, yo debería ponerle un -- metadata igual 0.9. Pero nosotros no lo vamos a utilizar para un disco de arranque, simplemente lo vamos a utilizar para que guarde una información ahí. Entonces me dice, ¿continúa creando el arreglo? Le decimos que yes. Y vemos que el arreglo /dev md0 ha sido iniciado. Y por tanto, nuestro arreglo ha terminado. Muy bien. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que comprobar que esté nuestro arreglo. Pues, por ejemplo, podríamos mirar los datos de nuestro MD0. Podemos hacer un cat /proc /md start. Con esto yo voy a ver
cómo se está sincronizando los dos discos. Miren cómo está aquí sincronizando. Yo vuelvo a mirar el archivo y ustedes van viendo cómo va avanzando, ¿no? La sincronización de los dos discos. Como es la primera vez que se está generando el arreglo se está sincronizando. Este disco, el BDD1 que se consideró como el 1 y el BDC1 que se consideró como 0. Entonces, el arreglo RAID 1 está activo, está compuesto por el disco 0, que es del BDC1, y el disco 1, que es del BDD1. Entonces, está ahorita sincronizándose en el 68.7% con esta velocidad y que se espera que termine en 0.2 minutos la sincronización. Entonces, supongamos que un disco se daña y metemos otro disco, va a ocurrir lo que está pasando en este momento. Va a empezar a copiar una información de un disco hacia el otro disco. Ojo, ustedes ven aquí este U y este U nos está diciendo que los dos están up, es decir, que están arriba, ¿ok? Están up. Si el disco estuviera dañado, en vez de la U debería aparecer un guión bajo. Y ahí podríamos determinar cuál de los dos discos está con fallo. Yo vuelvo a mirar y ustedes ven que ya se sincronizó, ya terminó la sincronización y tenemos nuestro sistema listo para usar. Aunque ya lo podíamos haber usado durante su sincronización. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya tengo el disco, yo puedo usar el disco. ¿Cómo se llamaba mi disco? SlashDev MD0, porque así le he llamado. Entonces, a este yo le voy a formatear. Entonces, le puedo decir mk file system, punto, por ejemplo, xt4, SlashDev MD0. Y se formateó. Y lo siguiente que puedo hacer es montarlo. Entonces yo puedo decir mount SlashDev MD0 dentro de la carpeta MNT. Y ya está. Hemos hecho nuestro primer arreglo con RAID 1 de 2 discos de 10 gigas y le hemos llamado MD0 y lo hemos montado en MNT. Veamos. ¿Qué capacidad tiene MD0? Vamos a ver cómo está. Y ustedes ven que el dispositivo SlashDev MD0, que está compuesto de 2 discos de 10 gigas, a la final solamente tiene, bueno, la diferencia del particionamiento y de la formateada, nos quedó 9.8 gigas para poder usar. A sabiendas que cualquier cosa que yo guarde en MNT va, en este caso, a grabarte en los 2 discos físicos, ¿no? Entonces yo puedo poner LSBLK y vamos a ver cómo el MD0 de BDC1 es un RAID 1 y que está montado en MNT, al igual que BDD1, un MD0, y está montado en MNT. Bien, he pausado la grabación. Hasta ahí la primera parte de la práctica. ¿Cómo les fue? ¿Sí la están haciendo? Sí, que ya terminé. Bien. David, ¿sigues con el mismo problema, David Terán? Sí, ingeniero, por favor. ¿Podrías compartirnos tu pantalla? Claro. Ya te pido compartir y vamos a corregir el problema por si acaso algunos tengan el mismo problema. Tal vez sí se ve. Ah, sí, muy chiquito, pero sí se ve. Pon el SBLK. Eh, Me dijo LS. BLK. Enter. Ahí están tus 2 discos, el SDC y el SDD. SDDC y SDD.
Y de ahí, este de aquí es el que me sale Ya. así. N, Pongo M. N de niño. De niño. Add a new partition. La N de niño. Enter. 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 ¿No le pongo el 1? No, y esta default dice 1. Puedes poner enter. Ok. Enter. Enter. T de taza. Enter. F de foco y D de David. FD. FD. Otra vez la T. Ah, ok, ya entendí. No, ¿y por qué tienes que hacer una partición? No vas a hacer una segunda partición. Solo tenías que cambiar el tipo. La partición ya estaba hecha. Ah, ya, ok. ¿Y hay que borrarle eso? ¿O le sigo nomás? Control C. Me tienes que volver a hacer todo de nuevo. Enter. Ah, ya, listo, ok. Pero ya entendí. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Vamos a dejar de compartir. Y yo voy a compartir mi cámara. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Inge, Sí. yo le particioné, pero no me, al momento de colocar vuelta el LSLK no me sale la partición. Puedes compartir. No tengo permiso. Está compartiendo. Sí, vamos a compartir ya. Ok, sí. ¿Se ve? ¿Sí? Repito el proceso. A ver, ahí tienes el SDC de 8 GB y el SDD de 8 GB. Ahí ponga FDIC SDC, perfecto. Ponga la P, Enter, para ver cómo está particionado el disco. Enter. No está particionado nada. N de nuevo. Enter, 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 Enter. La T de taza, FD, Enter. La P, para ver cómo quedó. Y ahí está. W para escribir. Listo. LSBLK. Enter. Y ahí está SDC1. ¿Listo? Gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien tiene algún otro problema? Yo también tengo el mismo problema que los compañeros. Puedes indicarme. Ya, en que ya le comparto, lo que pasa es que estaba con el teléfono, ya me conecto a con la computadora. Ok. Dije, el particionamiento también es para, bueno, en mi caso para el SDD también, ¿verdad? Por ya le hice Claro. al A, lo- SDC. a los dos discos tienes que hacerlo igualitos, porque recuerda que los dos discos van a conformar el RAID. Ok, gracias. Bien, podemos hacer la siguiente parte de la práctica. Bien, la siguiente parte de la práctica es opcional para que ustedes lo hagan. Es más que todo para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Ok. Les estoy escribiendo una tarea de la práctica que estamos haciendo, ¿no?
Un segundo. Bien. Ahí va a compartir su compañero. Ok. Bien. A ver, ¿dónde está usted? T1FD. FD, foco de David. Presione FD. Enter. P de Perdón, papá. La P de papá. Enter. Entonces ahí ya tiene la partición. Si instaló todo completo, si está bien, W. Y ya está. LSBLK. BLK, no B de K. L de Leo, eso, K, enter. Entonces usted ve que ya tiene la SDC, pero usted agregó, no tenía agregado los discos de la práctica anterior, supongo, y tiene el SDB como primer disco y SDC como segundo disco, es lo que supongo, porque el SDB no lo tiene ni siquiera particionado. Entonces tendría que formatear el SDB y ponerle igual que el SDC1. ¿De acuerdo? ya hice, ya le. Bien, lo siguiente que voy a hacer es simular que hemos tenido un fallo. Entonces, esto ustedes no lo tienen que hacer, ¿ok? Así que les sugiero no lo hagan porque les he puesto una tarea hasta lo que hice hasta ahorita y que tienen que hacer las capturas y subirme un archivo PDF la captura de que les haya funcionado la práctica hasta lo que yo hice en este momento. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo lo que quiero ver en la captura es esto, ¿no? Que esté montado el MD0 y que los discos estén ok. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es suponer que tuvimos un fallo. Entonces vamos a simular que se dañó el disco. ¿De acuerdo? Entonces para esto yo voy a suponer que tengo un fallo. Entonces vamos a sustituir un elemento del RAID. ¿Okay? Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar el fallo. Al elemento que yo considere que se dañó. ¿Okay? Lo segundo, voy a verificar el fallo. Y lo voy a chequear en proc MDADM. Lo siguiente que voy a hacer es remover el elemento que falló. Lo siguiente, vuelvo a verificar que el elemento haya sido removido, mirando MDADM. Luego voy a apagar el equipo y reemplazar el disco. Es decir, voy a simular que el disco se dañó y yo voy a meter un nuevo disco. ¿De acuerdo? Luego de eso, voy a replicar la información de los dos discos. Es decir, replicar la información del disco bueno al nuevo disco. Entonces voy a replicar la información.
Luego agrego el nuevo elemento al arreglo. Y verifico. Todo esto ustedes no lo tienen que hacer a menos que realmente quieran probar, ¿no? Pero yo les recomiendo más que todo atender y tomar apuntes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a suponer? Voy a suponer que uno de estos dos discos me falló. Y como me falló, y me está dando alerta roja, pues yo lo quiero sacar. Y luego de sacarlo, pues voy a meter otro disco. Entonces, como el disco realmente no me está fallando, el método es virtual, entonces yo voy a intentar hacer eso de cierta manera para que... Antes de esto, yo voy a grabar un poco de información en el MNT. ¿Okay? Me voy a MNT, estoy aquí en MNT, entonces voy a hacer un tar, por ejemplo, ZCBF de etc, se llame respaldo res etc.tar.gz de la carpeta etc. Entonces, dentro de MNT yo voy a hacer o voy a crear este archivo o este respaldo. Es más que todo para que haya algo que sincronizar, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ahí tenemos nuestro archivito. Entonces ya sabemos que MNT tiene unos 30 megas por ahí. Bueno, en este caso solo 11 porque el ETC tiene 30, pero como está empaquetado y comprimido, pues tiene 11 megas. Bueno, no importa. Ahí está. Ok. Entonces nosotros vemos que en MNT tenemos un poquito de archivos y yo voy a establecer que esté en nuestro caso, nuestro disco con falla o no esté con falla. Bien, para esto nosotros tenemos que dar ciertos comandos para declararlo en falla al disco. Okay. Lo primero que voy a hacer es decirles o determinar cuál es el disco que voy a declarar en falla. Entonces, voy a hacer otra vez un cat al proc mdstat. Y yo tengo que decidir cuál de los dos discos voy a declarar en falla. ¿Voy a declarar en falla el disco 0 o el disco 1? Dígame. Disculpe que le interrumpa, sí podría grabar. Ok. Gracias. Bien, entonces como les decía, vamos a establecer que un disco ha fallado y vamos a ver los pasos que son necesarios para reemplazar ese disco que ha fallado y hacer una sincronización, entre comillas, con el importar. Bien, entonces lo primero que voy a hacer en este caso es determinar cuál es el disco que yo he considerado que ha fallado. Entonces el disco 0 para mí es el BDC1 y el disco 1 es el BDD1. Entonces yo voy a suponer que me ha fallado este disco, el BDD1. ¿Okay? Voy a suponer que ese disco me está dando una alerta roja en el disco físico y que ya se echó a perder y por tanto yo lo voy a reemplazar. Ojo, pero como todo lo que hacemos es por software, por software nos toca hacer todo un procedimiento. Si nuestro arreglo hubiese sido por hardware, eso es más automático, porque simplemente uno saca el disco y mete el otro disco y automáticamente el software que mantiene o maneja, en este caso el hardware encargado del RAID, hará la tarea que nosotros en este momento intentaremos hacer. Lo primero que voy a hacer es un md ADN y le voy a declarar como que el disco ha fallado. Entonces le digo md ADN-F /dev, md0 se llama nuestro RAID, y le digo cuál es el disco que está fallando.
Entonces yo digo que va a ser el BDD1. Ese es el disco que nosotros hemos declarado que está fallando. Entonces nos dice que, mire, se ha declarado como falla al disco que está allí, que le hemos declarado como falla a ese disco. Podríamos nosotros en este momento revisar y ver cómo está el CADPROC en el stat. Ustedes ven aquí que antes tenía UU, pero ahora tengo U y un guión bajo, diciéndome que en este caso este está declarado como falla. Entonces ya no tengo 2 de 2 discos, sino tengo 2 de 1, ¿no? O 1 de 2, tengamos que hacer. Entonces ahora lo que voy a hacer es retirar este disco para que yo pueda reemplazarlo. Bien, entonces para esto yo voy a dar el siguiente comando. Entonces lo voy a remover. Entonces le voy a decir mdadm menos r /dev md0 /dev bdd1. Tiene que ser el mismo disco, ¿no? Entonces aquí estoy removiendo el disco. Presiono Enter y dice que se ha removido en caliente al disco desde el MD0. Yo podría hacer otra vez un cat proc mdstat y vemos ahí que ya solo quedó un disco, ya no están los 2 discos. Este estaba declarado como falla, ahora nosotros podemos seguir grabando información dentro de MNT. Es más, yo podría ir a MNT y sacarme una copia de este como otro archivo, ¿no? Todo lo que se está guardando se sigue manteniendo en el primer disco porque ese disco todavía está funcionando. Pero des en cuenta que si falla este otro disco, ya no tendré la información. Entonces, si yo quiero tener tolerancia a fallos, debo arreglar nuestro arreglo. Entonces, lo que yo voy a hacer es apagar el equipo y meter un nuevo disco en vez de este. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Le digo power off. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo he mandado a apagar el equipo. Y aquí veo mi máquina que está apagada. La abro. Y lo que voy a hacer es retirar el disco que estaba dañado. Ahora, yo tenía que ver el disco que está dañado era el FDD, que en mi caso debería ser este. Porque este era el FDC1 y este era el FDD. Espero no retirar mal el disco, ¿no? Porque si retiro mal el disco, pues se forzó, ¿no es cierto? Pero bien, yo voy a suponer que este es el disco que está dañado, entonces yo lo voy a retirar. Entonces lo quito y me dice, ¿desea remover y eliminar los archivos almacenados asociados? Vamos a remover incluso el archivo físico que representa este disco. Y muy bien, dice BDD, y eso es un alivio porque estoy verificando que es el disco que necesito eliminar. Lo elimino, ¿está seguro? Sí, y ya hemos retirado. Y ahora lo que voy a hacer es agregar el disco bueno. ¿De qué tamaño tiene que ser? Del mismo tamaño del disco que se supone que voy a utilizar. Muy bien, entonces ahí está el nuevo disco. En este caso, debería llamarse igual BDD, ¿no? Porque está usando el mismo espacio.
Entonces yo prendo mi máquina virtual y vamos a esperar a que se prenda. Ahí se está prendiendo. Pues vamos a ver si nos funciona, ¿no? Muy bien, me voy a conectar. Y vamos a realizar otra vez la configuración. ¿Está? Muy bien, entonces yo pongo un LSBLK y ustedes ven que el BDC1 está ahí con el MD0 y aquí tengo el BDD. Pero recuerden, este BDD es el disco que yo voy a utilizar para reemplazar el que ya estaba en el arreglo. Entonces, yo voy a realizar la tarea que necesito, ¿no? Entonces voy a hacer ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, yo ya hice esto, ¿no? Declaré un fallo, lo verifiqué, lo removí, lo verifiqué, apagué y cambié el disco y ahora voy a replicar la información. Entonces estoy en ese paso. Entonces, si yo voy a replicar la información, el comando que debería usar sería sfdisk -d. Voy a coger el disco dev / ¿cuál es el disco que tiene la información? El BDC. Y lo voy a mandar hacia sfdisk. Y lo voy a enviar a /dev BDD. ¿Ok? Entonces, lo que está en BDC lo voy a mandar a BDD. Y este comando lo que va a hacer es replicar la información de un disco al otro, es decir, va a copiar las tablas de partición, va a hacer todo lo necesario para que haya una replicación. Entonces presiono Enter, cruzando los dedos que no falle, y ahí está. Entonces ahí realizó todo el particionamiento y copió todo el particionamiento. Entonces hacemos un LSBLK y vemos como mi BDD ahora ya tiene BDD1. Ahora, ¿qué me falta hacer? Agregar al arreglo. Entonces, ¿cómo agregamos el arreglo? Otra vez md adm -a, porque vamos a añadir, no vamos a crear, /dev md0. ¿Y cuál vamos a agregar? El /dev se llama bdd1. Entonces, en este momento se va a agregar a nuestro arreglo el BDD1 que sea un RAID 1. Presionamos Enter y se adiciona. Entonces ahora sí podemos hacer un catprog mdstat y vamos a ver cómo se empieza a sincronizar. Y ustedes ven cómo se está sincronizando. Pero yo hasta que se sincronice podría ya montar /dev md0 en MNT. Y listar el contenido de MNT y ustedes ven que están los dos archivos que en este momento se están sincronizando entre los dos equipos. Y ustedes ven cómo por ahora no termina la sincronización y todavía está U y guión bajo, ¿no? Donde tenemos el BDC1 como 0 y el BDD1 como 2. Ya no tiene la posición 1 que tenía antes porque es un nuevo disco, ¿no? Vamos a esperar que termine la sincronización para ver si sube nuestro disco y ahí está. Ustedes ven, está arriba, tanto el uno como el otro, y lo tenemos, en este caso, sincronizado. Y de esa forma hemos visto cómo sería la configuración de nuestro arreglo en caso de que el disco fallara y cómo recuperar el disco, ponerle uno que sí funcione
y hemos mostrado cómo funciona la alta disponibilidad con RAID. Muy bien, esta es la parte de la práctica que nos faltaba. Bien, para finalizar el tema del RAID, lo que podemos hacer ahora es hacer una práctica en donde nos muestre cómo sería usar RAID en el proceso de instalación. Es decir, cómo nosotros podríamos instalar nuestro Linux y en el proceso de instalación usar ya el RAID. Es decir, ya que todo el sistema operativo durante el proceso de instalación ya venga con el RAID. Es decir, nosotros aplicar RAID en la instalación. Y esa es la práctica que vamos a hacer en este momento. Bien, esta práctica, si ustedes quieren, la hacen conmigo. Va a implicar la instalación de un nuevo CentOS desde el CD y durante el proceso de instalación, en la parte que corresponde al particionamiento, nosotros vamos a crear el particionamiento. Muy bien. Inge, Dígame. perdón por interrumpir, pero a mí se me cortó un momento cuando mandó el deber. ¿Qué pidió exactamente? Está en la plataforma. Simplemente es captura de pantalla de los comandos, ¿verdad? Y de una vez que hayan hecho la práctica, para ver que cada quien haya hecho la práctica. Listo, muchas gracias. Tiene que ser exactamente el comando del LSB, el LSBLK como les pido, ¿no? Les pido con -F. ¿Okay? Muy bien, vamos a hacer la práctica. Voy a salirme de aquí, no necesito esta máquina ahorita. Incluso esto ya no lo necesito. Y voy a reanudar la grabación, pero les voy a mostrar hasta tanto la virtualización que voy a hacer. Ok, déjenme ver si tengo el ISO. ISO CentOS, sí, perfecto. Ok. Todo reanudo mi instalación, mi grabación. Bien, lo que vamos a hacer es verificar cómo funciona RAID durante el proceso de instalación. Perdón. En este caso, voy a crear una nueva máquina virtual que le voy a instalar desde un archivo ISO, que le voy a llamar CentOS 7 y que me va a permitir hacer la prueba, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo mi instalador? No tengo un instalador de CentOS 7 aquí. Yo sí lo tenía. Voy a instalarlo en mi máquina real, porque no hay de otra. Tengo este, que es como un CentOS 8. Pero bien. Déjenme ver si acá lo tengo. Ok, adelante. Explorar. Y aquí sí lo tengo. Ok. CentOS 7. Muy bien, le digo que es un CentOS 7. Adelante. Le voy a aumentar la memoria solamente para que instale más rápido, ¿no? Le digo adelante. Le dejo por ahora ese disco de 20 gigas, pero le voy a cambiar a uno de 10. Le digo adelante. Y le voy a decir que antes de instalar yo quiero personalizar el disco. Personalizar porque quiero aumentarle un disco, ¿no? Entonces lo dejo igual. Ok, finalizo. Entonces, antes de arrancar, le voy a aumentar otro disco. Entonces, este disco es de 10 gigas. Y yo le voy a aumentar otro disco de 10 gigas.
Me había puesto 10, ¿verdad? Ok, a finalizar. Los tengo 2 discos de 10 gigas. Ok. Y inicio la instalación. Entonces ahí tengo mi ventana de instalación y empiezo la instalación. ¿Cuál es la idea de esta instalación? Que durante la instalación yo configure mi sistema con RAID 1 para tener alta disponibilidad en todo el equipo. Entonces voy a verificar que los 2 discos sean del mismo tamaño y voy a realizar toda una tarea para que todo esté correctamente configurado. Bien, vamos a esperar que arranque el proceso de instalación. Ahí está mostrándonos. Muy bien, escogemos en qué idioma vamos a instalar. Esto ya lo hemos hecho. Español, español Ecuador, continuar. Y aquí voy a ir configurando los diferentes elementos para al final yo configurar en lo que me interesa, que en este caso es el disco. Bien, el uso horario está en América Guayaquil, el idioma está español. Yo estoy esperando que me muestre el teclado. Yo voy a cambiar mi teclado por un teclado en inglés, porque mi computadora, el teclado es en inglés. Ok. Y le quito el español. ¿Listo? Cada uno lo voy a usar porque me usa memoria. Muy bien, aquí en perfiles no voy a usar ninguno. Ok. En res, bueno, como esta instalación lo que me interesa es la parte del RAID, pero de todas formas yo voy a prender la tarjeta de red para que me muestre la configuración de la tarjeta de red. Y le voy a decir que se prenda la tarjeta de red cada que inicie la máquina. Y por nombre le voy a llamar CentOS. Okay, CentOS 7. Muy bien, eso es todo con la tarjeta de red. Y como ustedes ven, he dejado al final en la parte del destino de instalación. Entonces aquí hago clic en destino de instalación y ustedes ven que tengo 2 discos de 10 gigas. Selecciono los 2 discos y ahora le digo que yo voy a configurar las particiones de los 2 discos. Ok, entonces le digo listo. Y en este momento ya me da la posibilidad de yo ir creando mis particiones. Entonces, aquí yo voy a ir creando mis particiones. Miren cómo me dice que tengo un espacio total de 20 gigas, porque está sumando los dos discos, ¿no? Pero yo a la final voy a tener solamente 10 gigas y pico, porque en mi caso yo voy a hacer un RAID de cada partición del disco que yo voy a necesitar. Es decir, el boot va a tener RAID, la raíz va a tener RAID, el home va a tener RAID, por decir algo. ¿Ok? Entonces yo voy a crear algunas particiones. Voy a empezar creando una partición que su punto de montaje va a ser, por ejemplo, el boot. Y al boot, por ejemplo, le voy a decir que tenga, se me ocurre, 500 megas. Vamos más generosos, pongámosle 1 giga. ¿Ok? Entonces añado el punto de montaje y ustedes ven que ya se creó el 1 giga para el boot. Pero este se hizo como quiso, ¿no? Fíjense aquí. El dispositivo nos dice que está usando los 2 discos, que la partición es de estándar, que es de XFS, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es decirle que sea RAID. Muy bien. ¿Cuál va a ser RAID? Tengo que hacer RAID 1, RAID 0, RAID 4, RAID 5, RAID 6 o RAID 10. Nosotros vamos a usar RAID 1. ¿Qué sistemas de archivos voy a usar? Voy a usar XT4, cómo se va a llamar boot, y va a usar los 2 discos, ¿no? En este caso, los 2 discos. Entonces le digo actualizar para. Entonces vemos que el boot ya es un RAID 1. Entonces va a tener una partición de 1 giga del disco de 10, del un disco y del otro disco de 1 giga haciendo RAID 1 con XT4. Entonces ahora voy a crear mi siguiente partición.
Entonces yo voy a poner, por ejemplo, el punto de montaje, la raíz. Y a este, por ejemplo, le voy a poner, ya tengo 1 giga, voy a ponerle, por ejemplo, 4 gigas a la raíz. Por si acaso le voy a poner 5 gigas, ¿ok? A la raíz. Añado el punto de montaje y hago lo mismo. Esta raíz, no quiero que sea LVM, que sea write. Aquí le digo que sea de los 2 discos, está bien, que sea XT4 y actualizo los parámetros. Y ya vemos que este es write y este también es write de XT4. Bien, ahora, por ejemplo, voy a hacer el TMP, por decir algo. Entonces voy a añadir un punto de montaje, por ejemplo, voy a llamar archivos temporales. Y a los archivos temporales, vamos, le voy a dar 1 giga de espacio. Añado el punto de montaje y le digo igual que va a ser un write 1, que va a ser XT4, que va a ser TMP y actualizo los parámetros. Ustedes ven cómo cambió a TMP. Bien, ahora para que funcione Linux me va a pedir el swap. Entonces, en este caso, al swap no es tan necesario que yo le ponga en RAID, porque recuerden que ¿qué hacía la memoria de intercambio? Pues una memoria que funciona con la RAM. Entonces, no tiene razón para que tenga yo alta disponibilidad en la swap si es una memoria que está escribiéndose y borrándose como se va accediendo a la memoria y a los procesos. Entonces, yo voy a establecer un swap, pero este swap no le voy a hacer write, ¿ok? Entonces, yo voy a crear una nueva partición que va a ser tipo swap y le digo que va a tener 512 megas. Ok, lo añado el punto de montaje, pero en este caso del swap, y yo le digo que sea una partición estándar y que solamente me utilice un disco, por ejemplo el VDA. ¿Ok? Y ya estaría, actualizo los parámetros y ya está. Ahora voy a crear la otra swap. ¿Por qué voy a crear otro swap? Para que el otro swap esté en el otro disco y ocupe el mismo espacio para ir en concordancia, ¿no? La partición 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, el swap con el swap y lo que me queda con lo que me queda. Entonces voy a crear otro swap del mismo tamaño, 512 megas. Añado el punto de montaje. Pero este nuevo swap, yo le digo que sea una partición estándar, pero que esté solo en el disco B. Y actualizo los parámetros. Ustedes ven que está en BDA 5, 512 megas, y en BDB 5, 512 megas. Y por último, voy a crear una nueva partición que, por ejemplo, contenga el var. Y al var no le pongo ninguna información porque quiero que ocupe todo el resto de disco que me queda. Los digo, añadir punto de montaje. Entonces ahí tengo el var que ocupa 5 gigas. Le digo que sea write. Verifico que sea XT4. Veo que esté con los 2 discos. Perfecto. Y actualizo. Entonces ahora sí voy probando, ¿no? El boot es RAID 1. El TMP es RAID 1. El var es RAID 1. La raíz es RAID 1. Y los swap que no son RAID, pero que he puesto uno en cada disco para que haya concordancia en los pares de particiones que están haciendo RAID. Y de esa manera, pues yo estaría listo para empezar a instalar. Entonces miren cómo se está creando las tablas de particiones con los respectivos RAID. Y tendremos varios arreglos disponibles. Aceptamos y empezamos la instalación. Mientras ocurre la instalación, yo voy a poner la contraseña del usuario aquí.
Y voy a crearme mi cuenta, aunque esta máquina no la voy a usar realmente, sino más bien para que podamos ver cómo es el proceso de instalación de un RAID desde la instalación. Ok, entonces ahí vemos cómo está creándose los arreglos, ¿no? Los RAID ya terminó y ahora va a empezar a copiar la información en las carpetas que correspondan en el proceso de instalación. He pausado la grabación. Si alguien tiene alguna inquietud, la volveré a habilitar una vez que termine la instalación. Muy bien, esperemos que se copien los 296 paquetes. Espero que sea rápido. Inge, disculpe, si nosotros quisiéramos quitar el disco que hicimos la primera práctica, ¿deberíamos borrar lo que añadimos en el FSTab y ya funcionaría o daría errores? Lo que acabas de decir es lo correcto. Antes de quitar el disco, elimina la línea del FZ y simplemente quita el disco y no pasaría nada. Ya, gracias, Inge. Ok. Inge, Sí, Marco. tuve un problema con mi máquina virtual, le pasó algo, no sé. Se me apagó la computadora cuando le prendí otra vez, se conecta todo, pero la máquina virtual ya no me sirve, no sé qué pasó. Si me Instala una podría nueva. ayudar. ¿Quieres compartir? Ah, es, creo que es todo el VirtualBox. Sí, por Ya, favor, sí. ya te doy. Ahí tengo. Sí, está bien, Inge, me salió así. Te ahorran estos dos mensajes me salieron. No veo los mensajes todavía. No se ve. No, todavía. ¿Alguien ya vio? Eh, Mueve el mouse. No, le ahí, estoy- ahí. me Ah, salió. dice, ahí está. Archivos en uso. ¿Borraste los archivos? No, se me apagó la computadora y ya cuando le quise correr otra vez me salieron así los mensajes y ya no me sirve para nada. Ponlo a intentar. En Retri Sí. y Ya, ahí no, tienes espérate, cierra esta máquina que está corriendo. Ciérrale, te va a pedir que lo va a apagar. Entonces ahí déjale que la apague, apagar. Okay. Ahí déjale que la apague. Ya, ahora sí ejecuta el VirtualBox. Creo que lo tienes aquí abajo. ya Es que no sé si el VirtualBox te genere dos opciones. El segundo 10 está feo. sí es que está lento también. Ah, no, pues están ejecutando Me sigue saliendo así. pero estás ejecutando el instalador. Con éxito. Ejecuta el que tienes acá abajo. Me Cierra. salió. Estás mandando a instalar. Acá abajo tienes el VirtualBox, abajo en la barra. Ahí tienes Así, incluso ahí así. tienes, incluso tienes corriendo el CentOS. Ay, Acá abajo, le estaba instalando otro porque ya no me servía. Estaba bien y instalado. lo que pasa es que en vez de ejecutar el VirtualBox, estabas volviendo a instalar. No le cierres, ¿ah? Solo ejecútale. Solo No, ábrele. No hagas nada, no. Bueno, no, ese es de lo que estuve instalando otra vez, ya déjale que termine de instalarse. porque le estaba instalando de nuevo desde cero porque ya no me cogí. Bueno, ahí está ya. Ya tienes tu VirtualBox funcionando. El problema era que CentOS me salía
Sí, me sale otra vez así mismo. ¿Cómo? Eh, espera un rato que se ejecute otra vez. Ahí. Es mejor nunca dejar pausadas las máquinas virtuales, mejor apagarlas como una máquina real y luego apagar su máquina. Si la dejan pausada, tarde o temprano les da estos errores. Me sigue saliendo así, que ya no Ah, me funcionan para nada ahí. es que te dice que no hay un booteable en medio. Entonces, ante dispositivos, ahí mismo. Ah, ¿Ahí bueno. mismo? Ahí mismo. Ahí mismo había dispositivos. Eh, Arriba, eso, sí. dispositivos. Entonces, ya, apágale esta máquina. Apagar. Ya, ahí, esa pone configuración. Pues vamos a ver por qué no tiene dispositivos para arrancar. Es como que se desconectó el disco. Claro que tu máquina ayuda bastantísimo. Sí. Ya, ahí en el almacenamiento. Entonces tienes como controlador IDE el CentOS. Mira, he puesto como IDE y el otro está como SATA. Ándate a general. Sí, general, ándate a sistema. A la izquierda mismo sistema. Sistema. Entonces ahí ves cuál arranca primero. Entonces ahí está, arranca primero el disquete, luego el disco óptico, luego el disco duro. Pero no sé cuál disco duro está arrancando. Hazle clic al disco duro a ver cuál disco duro está usando. No dice. No, no dice. No dice qué disco duro es el que arranca. Entonces a lo mejor el orden de los discos te está fallando ahí. Pone para arriba el disco como primero y ahí vele si ojalá arranque. Yo creo que si sigue dando problema, la otra opción es volver a cargar el archivo que ya estaba instalado, pero si ya estás instalando el otro, mejor termina de instalar. Sí, para comenzar desde cero, creo, porque ya no me cogí. Va a ser muy fácil. Y esto sí está lento. Y mira, está arrancando en una situación. Sí, tienes problema de boteo. O sea, como tienes dos discos y el Sí. uno está como IDE y el otro como SATA, el sistema no sabe con cuál arrancar. Y es probable que esté intentando arrancar por el SATA. Entonces, a lo mejor si eliminas el SATA, intenten arrancar por el IDE. Es mejor tener todo SATA o todos IDE. Entonces, ahí tuviste este problema. Sí. Ok. Ya lo veo. Apágale nomás esa máquina virtual porque la otra empieza a andar más rápido. Sí, y agresión. ¿Y cómo puedo hacer acerca del deber? Que ya Usted tiene que hacer el deber, eso es todo. creo que es solo hasta hoy. Por eso le decía. Tiene hasta las 8:30 y va a alcanzar. Creo que no se me instala rápido otra vez. Le estoy instalando. Sigue instalando. Ahí la si es que no avanza para que ver si me pueda ayudar. Tiene que avanzar. Va a ser ingeniero, use el ingenio. Sí, gracias. Ok. Yo le mandé ya a reiniciar y ya terminó de reiniciarse la máquina virtual que acabó de ser instalada. Estoy logueándome por primera vez y lo que me falta hacer es, de cierta manera, unir mi swap. Vamos a ver cómo está mi swap. Vemos ahí que ya un MDF-H y ustedes ven que tengo MD 127, MD 124, MD 126 y MD 125. Como ven, el MD 127 está la raíz, el MD 124 está el bar, el MD 126 está el boot y el MD 125 está el TMP.
Entonces, si hacemos un LS-BLK, vamos a ver cómo BDA1 y es el MD127 junto al BDB1. O sea, el BDA1 con el BDB1, que ustedes ven tiene el mismo tamaño de 5 gigas, forman el MD127 y en este caso los dos montan raíz. Vean ustedes que tienen el BDA2 con el BDB2, hacen el MD126, ambos de 1023 megas y ambos montan boot con RAID 1. De igual forma, el BDB3 con el BDA3 hacen el MD125, ambos de 1023 megas y montan el TMP. Y por último, el BDB6 y el BDA6 están utilizando el MD124 y montan BAT. Ustedes pueden ver que yo tengo muchos pares de discos haciendo RAID 1, dándome alta disponibilidad a la raíz, al boot, al TMP y al BAT. Veamos cómo está la memoria y vemos que en la memoria incluso el swap, como ven ustedes ahí, está con 1023, es decir, automáticamente sumó el swap de un disco con el swap del otro disco, pero aquí está sumando, ¿no? 512 megas más 512 megas más los 4 gigas que le di como memoria. Vamos a hacer un cat proc mdstat y ahí vemos cómo está el estado de nuestros arreglos. Entonces el MD124 está con el BDA6 y BDB6, están los dos ok, el BDA3 con el BD3, el BDB2 con el BDA2 y el BDB1 con el BDA1, formando en este caso nuestro sistema que corresponde al write. Bien, no sé, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Bien, eso ha sido la clase de hoy. El resto de la hora, por favor, terminen la práctica y suban a la plataforma. De todas maneras, tienen 30 minutos más por si pasa lo que le pasó a su compañero. Es decir, tienen 1 hora, 30 minutos para hacer una práctica muy pequeñita, que ya les voy a subir el video, espero en unos 15 minutos, para que ustedes lo tengan en caso de que quieran revisar. ¿De acuerdo? Inge, Y referente a lo que usted me dijo, tengo que primero hacer la compartición, lo que hicimos en la clase anterior, para después realizar los pasos que hicimos en esta clase, ¿verdad? no, porque en la clase anterior yo le dejé ese disco y puse 2 discos nuevos. Sí, exacto, eso tengo que hacer. Lo que pasa es de que yo eliminé el CentOS que tenía porque me arrojaba error. Entonces, por eso tenía en blanco este de aquí. Bueno, Por eso, entonces no importa, no necesitas tener los 3 discos. Si ya tienes solo 2 discos y los 2 discos son nuevos, haz la práctica con esos 2 discos nuevos. No tienes que repetir la práctica de la clase anterior. ya, Inge, gracias, muy amable. Ok. ¿Alguien más? La práctica es la del RAID, ¿verdad? Inge? La de ahorita, la que hice el RAID 1. ¿En qué consistía la práctica? Si ustedes se acuerdan, los pasos que hicimos fueron los siguientes. Lo que hicimos fue poner los 2 discos, ¿de acuerdo? Después de poner los 2 discos, instalamos el MDADM. Y después de eso, lo que hicimos fue crear una partición en cada disco, de la totalidad del disco que sea tipo FD. Luego de eso creamos el arreglo con el nombre de SlashDev MD0 y luego formateamos SlashDev MD0 y montamos SlashDev MD0. O sea, la práctica no toma ni 10 minutos, pero yo les estoy dando 1 hora para que tengan todo lo necesario para que no les falle. Eso sí, el trabajo es individual.
Si yo detecto que está copiado, pues tendrá 0 los dos. Y esto último que hicimos también lo debería hacer, ya que me atrasé y pienso ver el video, o no es necesario. A ver, como les comenté, la práctica solo es lo que te acabo de explicar. La parte en que yo quitaba el disco y reemplazaba el disco no está en la práctica. Y la parte que acabo de instalar tampoco está en la práctica. Listo, muchas gracias. Ok. La práctica solo consiste en instalar los dos discos, particionarlos como tipo FD, crear el RAID, formatear el nuevo disco lógico y montarlo. ¿Ok? Y ya genero el video y le subo por si acaso. ¿Ok? Bien, chicos, entonces nos quedamos allí. Nos vemos la próxima clase que va a ser el examen. Ojo, la próxima clase es el examen de fin de parcial. Así que, por favor, estudiar hasta el tema de hoy día. Que tengan muy buenas noches. No se olviden de subir la práctica de hoy. Y ya les genero el video y les subo.